El horizonte de la ciudad relucía como un campo de acero y cristal bajo el sol del mediodía. Desde el último piso de Alcott Enterprises, el poder parecía permanente, intocable. Dentro de la oficina de la esquina, donde los ventanales que iban del suelo al techo reflejaban tanto el cielo como la ciudad que se extendía a sus pies. Richard Alcott estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. El rey de un imperio financiero que había construido con implacable precisión. A sus 62 años, su cabello era plateado, pero su mirada seguía siendo penetrante. Un hombre que no permitía desorden, debilidad ni sorpresas. Por eso, el golpe en su puerta le pareció una interrupción. Su asistente, pálido y dubitativo, asomó la cabeza. «Señor, hay alguien que desea verlo». Ella insiste en que es urgente. Richard ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «No atiendo sin cita previa». «Despídela». La pausa. Entonces la puerta se fue abriendo más. Una mujer intervino sin esperar permiso. Su uniforme de camarera era un sencillo vestido azul marino, delantal blanco y el pelo recogido, pero en sus ojos se reflejaban tanto el miedo como la determinación. En su mano izquierda, sostenía la mano de un niño pequeño, de no más de 3 años, con rizos castaños revueltos y ojos demasiado grandes para su diminuto rostro. El multimillonario alzó la cabeza, dejando entrever su irritación. «¿Qué significa esto?» La mujer tragó saliva con dificultad, pero su voz no tembló. «Mi nombre es Emily Carter. Este es Lucas. Yo era la esposa de tu hijo, Daniel». Las palabras resonaron como un martillo en la silenciosa oficina. Richard empujó su silla hacia atrás, levantándose lentamente. «Imposible», dijo rotundamente. El nombre de su hijo era uno que había enterrado en silencio hacía años. Daniel Alcott, brillante, testarudo, temerario, el chico que salió de esta misma oficina después de su última pelea y nunca regresó. Richard se había convencido a sí mismo de que no tenía ningún problema con ello. El orgullo había levantado muros, y el silencio había llenado las grietas. Estudió a la joven que tenía delante. Parecía frágil, pero había firmeza en la forma en que se mantenía firme. «No sé a qué juego estás jugando», dijo Richard con voz entrecortada. «Pero me estás haciendo perder el tiempo». «Seguridad». Emily dio un paso adelante. «Por favor, no estoy aquí para estafarte. No vine por dinero. Vine porque él merece conocer a su familia». Sus palabras temblaban, pero alzó la barbilla con silenciosa rebeldía. Lucas, ajeno a la tensión, soltó su mano y se dirigió tambaleándose hacia el escritorio de Richard. Extendió la mano hacia el brillante juego de bolígrafos que había en el borde, riendo de la forma en que solo los niños pueden hacerlo. El sonido, ligero e inocente, atravesó el aire frío como la luz del sol que irrumpe en una habitación cerrada. Richard apretó la mandíbula. «Ese niño», se interrumpió. Él no podía ver lo que su mente ya le susurraba. Emily metió la mano en su pequeño bolso y colocó algo con delicadeza sobre su escritorio, un relicario de plata, desgastado por el roce. Lo abrió con dedos cuidadosos. Dentro había una fotografía descolorida. Daniel sonreía de una forma que Richard no había visto en años. Su brazo rodeaba a Emily, con un bebé acunado contra su pecho. La compostura del multimillonario flaqueó. Por primera vez en décadas, se le cortó la respiración. La voz de Emily se suavizó. Daniel quería que Lucas conociera a su abuelo algún día. «Se lo prometí. Le prometí que lo intentaría». El silencio reinaba en la oficina. Afuera, la ciudad bullía de vida, pero adentro el tiempo parecía contener la respiración. Richard bajó la mirada hacia la fotografía. Los ojos de su hijo le devolvieron la mirada, vivos en la memoria, vivos en el niño que ahora reía y hacía girar su bolígrafo sobre la mesa. El mundo que Richard había controlado con tanto esmero se desmoronaba con cada latido. Se aferró al escritorio, dividido entre la furia y algo más profundo, algo peligrosamente cercano al dolor.
La mirada de Emily se encontró con la de él. Créanme o no, señor, para todos atrapados. Pero él es el hijo de Daniel, y yo soy la esposa de Daniel, dijo Richard con voz baja, temblando de ira. Fuera. Emily no se movió. El niño, riendo, se subió a la silla de cuero de Richard. Manitas pulsando botones sobre el escritorio pulido. El gesto fue inocente, pero la forma en que Lucas se sentó allí, imitando una postura que Daniel había adoptado de niño, dejó a Richard paralizado. El parecido era innegable. La fortaleza de certezas del multimillonario se resquebrajó. Richard Alcott se quedó paralizado, con los dedos aún presionados contra la foto del relicario, como si apretarlo más fuerte pudiera hacerla desaparecer. Pero la imagen, la sonrisa de Daniel, la mujer a su lado, el niño en sus brazos, estaban grabados a fuego en su memoria. Su corazón latía con más fuerza que en años. Al otro lado del escritorio, Emily Carter estaba sentada tranquilamente, con Lucas en su regazo, trazando distraídamente dibujos en su manga. Richard forzó el control de su voz. ¿Pretendes que me crea esto? Que mi hijo Daniel se casó con una camarera, tuvo un hijo y nunca me lo contó, respondió Emily en voz baja. No espero que me creas hoy. Solo les pido que estén atentos a Lucas. Ese nombre, Lucas, resonó con fuerza. En contra de su instinto, Richard asintió con la cabeza. Hablar. La mirada de Emily reflejaba dolor y valentía. Conocí a Daniel hace 6 años. Trabajaba en el turno de noche en una cafetería del centro. Entró solo, pidió un café y se sentó cerca de la ventana. Pensaba que era otro ejecutivo cansado, pero seguía volviendo. Siempre solo, siempre con esa mirada, como si estuviera buscando algo. Richard no dijo nada, pero la palabra resonó. Él recordaba aquel momento. La distancia de Daniel, sus peleas, su silencio. Emily continuó, suavizando su voz. Finalmente, hablamos. Me dijo quién era. Tu hijo dijo que se había alejado de un mundo donde todo giraba en torno al control. Conmigo, dijo que podía respirar. Hablamos durante horas después de mis turnos sobre la vida, la música, la libertad. El tono de Richard se volvió más agudo. ¿Así que se casó contigo en secreto? Ella asintió. 2 años después, una pequeña capilla, sin prensa, sin titulares, solo nosotros y un pastor que ni siquiera sabía su apellido. Daniel dijo, cuando llegue el momento adecuado, papá nos verá. No al pasado, solo a nosotros. Richard se giró hacia la pared de cristal, observando la ciudad que se extendía más allá. El recuerdo de su discusión final resurgió, la voz de Daniel temblando de furia. Si no puedes aceptarme, construiré una vida sin ti. Emily acomodó a Lucas con suavidad. Estaba tan emocionado cuando me quedé embarazada. Dijo que demostraría que podía ser el tipo de padre que él había deseado tener. Abrazó a Lucas como si el mundo entero estuviera en sus brazos. Le cantaba. Todas las noches. Su voz flaqueó. Hace 2 años, llovía. El coche de Daniel se salió de la carretera. Llegué al hospital demasiado tarde. El silencio en la oficina se hizo denso. Richard apretó la mandíbula. Su hijo se ha ido. Y ni siquiera lo sabía. No vine antes, dijo Emily, secándose las lágrimas. No estaba segura de que nos quisieras. No quería que mi hijo sintiera el mismo rechazo que sintió Daniel. Pero Lucas sigue preguntando. Merece saberlo. Richard se giró, escrutando con la mirada al chico. Sus rizos, sus ojos brillantes, la forma en que tamborileaba ligeramente con los dedos sobre el escritorio, igual que solía hacer Daniel. Se aclaró la garganta con voz ronca. ¿Pretendes que me crea todo esto? Emily metió la mano en su bolso y deslizó un sobre por encima del escritorio. Dentro había cartas escritas de puño y letra de Daniel. Notas para ella, bocetos para Lucas. Una frase destacó. Algún día se lo presentaré a mi padre. Quizás entonces ambos sanemos.
Richard miró fijamente las palabras. Entonces Lucas se deslizó del regazo de Emily, se subió a la alta silla de cuero que había detrás del escritorio y golpeó la superficie con sus pequeñas palmas, riendo. «¡Guau!», gritó, pronunciando mal la palabra pero captando su significado a la perfección. Richard no habló, no se movió. El sonido resonó en sus oídos, y por primera vez en décadas, las paredes que rodeaban su corazón comenzaron a temblar. Durante un largo rato, Richard Alcott se quedó paralizado, mirando fijamente al niño pequeño que acababa de llamarlo abuelo. La palabra resonó en su pecho, raspando contra los muros que había construido con orgullo y silencio. Quiso desestimarlo, negar la conexión, pero el parecido era innegable. La inclinación de la cabeza, ese familiar destello de picardía en los ojos. Este era el hijo de Daniel. No quedaba ninguna pregunta. Emily extendió rápidamente la mano hacia Lucas. «Lucas, cariño, no lo hagas». Pero el niño soltó una risita, agarrando la pluma plateada de Richard como si fuera una espada de juguete y agitándola en señal de victoria. No tenía ni idea de que acababa de atravesar la armadura de uno de los hombres más impenetrables de la ciudad. Cuando Richard recuperó la voz, ésta sonaba como un caballo. «Váyanlo ahora». Emily levantó suavemente a Lucas, abrazándolo con fuerza mientras él se acomodaba con una risa de satisfacción contra su hombro. Richard observaba la inocente alegría del niño con algo parecido a la envidia. Se dio la vuelta y caminó de un lado a otro hacia la ventana, con la espalda recta y las manos entrelazadas a la espalda. «Esto es una locura. No la conozco. No sé qué quiere». Se giró bruscamente. «¿Qué espera usted exactamente de mí, señora Carter? ¿Dinero? ¿Un fondo fiduciario? ¿El apellido Alcott estampado en tu hijo como una moneda de oro?» La voz de Emily se estabilizó. «No espero tu dinero. Nunca lo he pedido. Quiero que Lucas sepa de dónde viene. Saber que su padre no se fue con las manos vacías. Saber que aún tiene familia». Las palabras hirieron más fuerte que Richard. «Veamos». Vio a Daniel en destellos, desafiante, brillante, cerrando de golpe la puerta de la oficina tras él. Durante años, Richard lo había culpado. Pero ahora, de pie frente a la mujer a la que Daniel había amado y al niño al que nunca había conocido, Richard sintió algo vacío y profundo. «Me estás pidiendo que abra una puerta que cerré con llave hace mucho tiempo». Emily abrazó a Lucas con más fuerza. «Te pido que no dejes que crezca preguntándose por qué nunca lo abriste». La frase quedó suspendida en el aire, cortante y contundente. «No repitas la historia». Richard se estremeció interiormente. Pensó en su propio padre, frío, inflexible, que lo empujaba hacia las salas de juntas en lugar de hacia los sueños. Había jurado que sería diferente. Pero su estado había empeorado. Al menos su padre no había perdido un hijo por culpa del silencio. Una grieta se formó en la fortaleza que llevaba dentro, aún no rota, pero entonces su voz se apagó. «Viniste aquí sin nada que ganar, sin nada que pedir». La respuesta de Emily fue casi un susurro. «Si quisiera tu riqueza, habría venido hace mucho tiempo. Yo misma habría suplicado cuando trabajaba turnos dobles, quedándome dormida en la parada del autobús. No lo hice. Solo vine porque Lucas empezó a preguntar y porque Daniel quería que te conociera». Metió la mano en el bolso y colocó sobre el escritorio un pequeño papel doblado. Era un dibujo infantil, 3 figuras de palitos cogidas de la mano, una alta, otra más pequeña y una diminuta con rizos salvajes. Encima, escrito de puño y letra de Daniel: «Nuestra familia reunida algún día». Richard se quedó mirando fijamente. Sus manos no se movieron. La puerta se abrió de golpe. Su director financiero intervino con rigidez y formalidad. «Señor, la junta directiva está esperando. El contrato de fusión». Hizo una pausa, mirando a Emily. «También circulan rumores sobre una mujer que afirma estar relacionada con la familia». La expresión de Richard se endureció. El director financiero bajó la voz. «Señor,
Tenga cuidado. Las personas como ella ven oportunidades. Emily se estremeció pero no apartó la mirada. Richard se volvió hacia el escritorio. El dibujo yacía allí, frágil. Su imperio o su sangre, su reputación o el último deseo de su hijo. Inhaló profundamente. Entonces te quedarás en la finca durante unos días. Emily contuvo el aliento. Gracias. Lucas aplaudió, rebosante de alegría en un mundo que aún no comprendía. Y Richard, con el corazón palpitante, no sabía si estaba cometiendo un error o si finalmente estaba haciendo lo único que importaba. La finca de Alcott se alzaba como un monumento al poder. Murallas de piedra extensas, verjas de hierro forjado y jardines cuidados como tableros de ajedrez. Era el tipo de lugar construido no solo para impresionar, sino también para advertir. Emily nunca había visto nada igual. Su agarre se intensificó en la mano de Lucas cuando el chófer abrió la puerta. Los ojos de Lucas se iluminaron. Mamá parecía un castillo. Él tiró de su brazo, ansioso por explorar las fuentes y los robles imponentes. Detrás de ellos salió Richard Alcott, impecable como siempre, con los hombros erguidos y la mirada impenetrable. No esperó, ni siquiera miró atrás. Esto no fue una bienvenida. Era un umbral, y ella estaba siendo puesta a prueba. El interior de la mansión relucía. Suelos de mármol, techos abovedados y lámparas de araña que capturaban la luz del sol poniente como fuegos artificiales congelados. Sin embargo, se sentía frío, áspero, pero vacío, un museo disfrazado de hogar. Los pasos de Lucas resonaron en la inmensidad. Deambuló con curiosidad, deteniéndose ante un piano de cola en el salón. Sus dedos, pegajosos por el viaje en coche, rozaron una llave. Una sola nota resonó, pura y delicada. Richard se giró bruscamente. Por un instante, la memoria se superpuso a la realidad. Daniel había hecho lo mismo años atrás, de pie en ese mismo lugar, curioso, ansioso, libre. Emily se arrodilló junto a Lucas. Cuidado, cariño. Pero Richard levantó la mano. Déjalo. Lucas pulsó más teclas, y una torpe melodía surgió en el silencio. Algo cambió en el pecho de Richard, una calidez que no había sentido en años. Apartó la mirada antes de que pudiera verse. Esa noche cenaron en silencio en una mesa lo suficientemente grande para 20 personas, pero puesta solo para 3. Emily se sentía fuera de lugar, su voz ahogada en el cavernoso comedor. Richard estaba sentado a la cabecera, su mirada oscilando entre ella y Lucas, calculadora, pero ya no fría. En silencio, Emily colocó una pila de cartas sobre la mesa. Estos eran los Daniels. Pensé que deberías tenerlos. Richard dudó un instante, luego cogió el de arriba. La letra de su hijo, audaz y apresurada, llenaba la página. No me arrepiento de haber dejado la empresa, decía el mensaje. Lo único que lamento es haber dejado a papá enfadado. Algún día le mostraré la vida que construí contigo. Richard apretó la mandíbula. Tomó la siguiente, destinada a Lucas, escrita antes de que naciera. Si estás leyendo esto, pequeña, debes saber que tu padre te amó incluso antes de ver tu rostro. Un día te llevaré a conocer a tu abuelo. Le diré que elegí el amor en lugar del miedo. Richard parpadeó con fuerza. Las palabras eran un espejo que lo obligaba a ver al hombre que había sido y al que no había logrado ser. La voz de Emily era suave. Quería que lo supieras. Al otro lado de la mesa, Lucas se rió entre dientes al ver su reflejo en una cuchara pulida. El sonido atravesó la tensión como la luz del sol. Richard se puso de pie de repente. Esta casa nunca ha sido un hogar. No es para mí. No para Daniel. Y entonces su voz se fue apagando, mientras se retiraba por el pasillo. A la mañana siguiente, llegó el mundo. Las furgonetas de noticias bloqueaban las puertas. Los flashes de las cámaras se dispararon. En algún sitio se había filtrado la historia. La camarera y el niño afirmaron tener vínculos con todos los implicados en el legado.
Emily se quedó paralizada junto a la ventana, protegiendo instintivamente a Lucas. Richard entró, sereno, pero furioso. La prensa sabe que te pintarán como un mentiroso. Un intrigante. Ella se volvió hacia él con furia. He sobrevivido a cosas peores. Me da igual cómo me llamen, pero no dejaré que le hagan daño a mi hijo. Por primera vez, Richard la vio con claridad, no frágil, sino formidable. Ella no había venido a llevarse nada. Ella había venido a proteger. Esa misma tarde, se convocó una rueda de prensa en las puertas de la finca. La multitud se abalanzó, las cámaras apuntaban. Emily se quedó apartada a un lado, aferrada a Lucas, con el pulso acelerado. Richard se acercó al micrófono. Había silenciado salas de juntas, dominado titulares, controlado mercados, pero este momento era diferente. Ahora el mundo esperaba para ver si los reclamaría o los rechazaría. Las luces de la conferencia de prensa ardían como un juicio, blancas e implacables. Miraron fijamente a los ojos de Richard Alcott mientras éste subía al podio, flanqueado por un mar de micrófonos. Detrás de las barricadas, los reporteros zumbaban como avispas. Las cámaras hicieron clic. Las preguntas se gritaban con el avidez de un frenesí alimenticio. Señor Alcott, ¿es cierto? ¿De verdad es tu nuera? ¿Es ese niño tu heredero? Richard apretó con fuerza los bordes del podio. Sus nudillos se abrieron. Por un instante, sin aliento, consideró la posibilidad de no decir nada, de dejar que el silencio hiciera lo que siempre había hecho. Una sola negación protegería el imperio, salvaguardaría su legado. Sería fácil. Pero entonces se giró ligeramente. Emily permanecía de pie cerca de la multitud, con los brazos rodeando a Lucas. La niña lo miró, parpadeando con ojos curiosos, sin miedo, confiados. Algo en el interior del multimillonario se resquebrajó. Se aclaró la garganta. Cuando habló, su voz era pausada pero grave. Durante décadas, el nombre Alcott ha sido sinónimo de riqueza, de poder, de control. Pero también ha representado el silencio. Silencio entre un padre y un hijo. Un silencio que me costó más que cualquier acuerdo comercial. La multitud guardó silencio. Continuó. La mujer que estaba allí de pie, Emily Carter, era la esposa de mi hijo Daniel. Y el niño que estaba con ella, hizo una pausa, con un nudo en la garganta. Ese es mi nieto, Lucas. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud. Se desató una tormenta de persianas. Emily se tapó la boca, con los ojos brillantes. Lucas, sin comprender la importancia del momento, aplaudió y rió. La voz de Richard se hizo más firme. Le fallé a mi hijo. Dejé que el orgullo lo alejara. No puedo cambiar eso, pero ahora puedo elegir de forma diferente. A partir de hoy, Lucas forma parte de mi familia y Emily está bajo mi protección. Los periodistas arremetieron con nuevas preguntas, pero Richard levantó la mano. Esto no se trata de titulares. Se trata de un legado, no de dinero, sino de amor. Que el mundo diga lo que quiera. El nombre Alcott ya no será un bastión de orgullo. Será un hogar. Retrocedió desde el podio. Decisión tomada. La tormenta llegaría, pero él estaba preparado para afrontarla. Las rodillas de Emily amenazaban con ceder. Una avalancha de emociones se desató. Alivio, tristeza, gratitud. Lucas se aferró a su costado. Entonces, entre el enjambre de cámaras, Richard se acercó. Lenta y deliberadamente, bajó la mirada hacia el niño. Lucas sonrió radiante y extendió la mano, rodeando con sus dedos a Richards. Fue instintivo y real. Más tarde, de vuelta en la finca, reinó el silencio. Richard se dejó caer en una silla, cansado de una forma que no podía definir. Emily estaba sentada frente a él, con Lucas dormido en sus brazos. El aire entre ellos estaba quieto, no denso, no tenso, simplemente quieto, como una página esperando ser escrita. Tras una larga pausa,
Richard habló casi para sí mismo. Construí un reino, y necesité un niño para mostrarme lo que nunca tuve. Emily lo miró en voz baja. Daniel siempre creyó que cambiarías de opinión, incluso cuando yo lo dudaba. Solía decir, mi padre puede ser terco, pero ama profundamente. Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Los ojos de Richard brillaron. Tenía razón. Ojalá lo hubiera visto antes. El dolor en el pecho de Emily se intensificó. Tragó saliva y susurró la pregunta que la había atormentado desde el primer día. Dime la verdad. Si Daniel estuviera vivo, ¿me habrías aceptado? Se hizo el silencio. Richard bajó la mirada. Ese silencio fue respuesta suficiente. Luego alzó la vista. No, dijo en voz baja. Los habría rechazado a ambos porque el orgullo me cegó. Porque no sabía lo que importaba. Las lágrimas brotaron silenciosamente de los ojos de Emily. Richard se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano lenta y suavemente, y colocó la suya sobre la de ella. No puedo deshacer el pasado, dijo. Pero puedo elegirte ahora. Y por primera vez, se sentaron no como adversarios, no como extraños, sino como familia. La mansión estaba en silencio esa noche. La tormenta de cámaras, preguntas y titulares había pasado. Dejando solo el murmullo de afuera se oían los grillos y el leve tic-tac del reloj de pie en el recibidor. Dentro del salón, Richard, absorto en sus pensamientos, estaba sentado junto al fuego, con el peso de los años grabado en su rostro. Emily entró en silencio, con Lucas profundamente dormido en sus brazos. Lo recostó en el sofá y lo arropó con una manta. Durante un largo rato, se limitó a observarlo, el lento ascenso y descenso de su pecho, la paz en su rostro. Luego se volvió hacia Richard. Su voz era suave. Se parece tanto a Daniel cuando duerme. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Contempló al niño, sus delicados rasgos que reflejaban los de su hijo. Cada vez que lo miro, veo al hombre al que le fallé. Y me pregunto si merezco esta segunda oportunidad. Emily se acercó, con la mirada fija. Merecer no tiene nada que ver. Lo que importa es lo que elijas ahora. El multimillonario exhaló, y la luz del fuego iluminó el brillo de las lágrimas en sus ojos. Fui cruel con Daniel. Dejé que mi orgullo construyera muros tan altos que ni siquiera mi propio hijo pudo escalarlos. Y murió creyendo que a mí no me importaba. Esa es la verdad que me llevaré a la tumba. Su voz se quebró. Pero no le fallaré a su hijo. No te fallaré. Emily sintió un dolor en el pecho, una compasión inesperada. Se había preparado para odiar a ese hombre, para guardarle rencor por el sufrimiento que Daniel padeció. Pero el Ricardo que tenía delante no era el titán intocable al que el mundo temía. Simplemente era un padre, destrozado y que aprendió demasiado tarde. Dio un paso adelante y le puso una mano suavemente en el brazo. Daniel te amaba. Incluso cuando se marchó, incluso cuando nunca llamó, te siguió queriendo. Y quería que Lucas te conociera. Sus ojos brillaban. Creo que él sabía que tarde o temprano encontrarías el camino de regreso. La compostura de Richard se hizo añicos. Por primera vez en décadas, dejó caer las lágrimas. Se cubrió el rostro con la mano, con los hombros temblando. El hombre que había conquistado imperios deshechos por el dolor y el amor. Emily no habló. Ella simplemente permaneció a su lado, su presencia firme, su perdón silencioso pero real. Cuando Richard finalmente bajó la mano, extendió la suya hacia Lucas. Con sumo cuidado, como si sostuviera algo más precioso que todas sus riquezas, alzó al niño dormido en brazos. El niño se removió, murmuró suavemente y luego se acurrucó contra su pecho. La voz de Richard era un susurro. No te fallaré, Lucas. Prometo. El fuego crepitó, bañándolos a los tres en un cálido resplandor. Por primera vez, la mansión no se sentía fría. Me sentí como en casa. Los días se convirtieron en semanas. Los periodistas perdieron el interés.
Los titulares se desvanecieron y la vida dentro de la finca cambió. Richard cambió las reuniones nocturnas por cuentos antes de dormir, aprendiendo a leer en voz alta con una voz que antes solo se usaba en salas de juntas. La risa de Lucas resonó en pasillos que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Por las tardes, Emily se encontraba sentada al piano, con Lucas en su regazo y Richard a su lado, pulsando las teclas con torpeza, pero intentándolo al fin y al cabo. Una tarde, Emily miró a su alrededor, observando los juguetes de Lucas esparcidos por la alfombra, a Richard sonriendo levemente mientras veía al niño construir torres de bloques, y sintió algo que no había sentido en años. Pertenencia, susurró casi para sí misma. Daniel habría estado contento. Richard la oyó. Él la miró, su voz firme, transmitiendo tanto tristeza como paz. Él se habría sentido orgulloso de este chico y tal vez algún día incluso de mí. Emily sonrió entre lágrimas. Extendió la mano hacia la pequeña mano de Lucas, mientras que la más grande de Richard descansaba al otro lado. Por un instante, 3 manos se tocaron, un círculo de amor nacido de la pérdida, frágil pero irrompible. La mansión ya no resonaba con el vacío. Resonaba con risas, perdón y esperanza. Y mientras Lucas reía entre dientes, con su voz brillante como una campana, Richard Alcott supo que, aunque nunca podría deshacer el pasado, finalmente había encontrado lo único que toda su fortuna nunca le había dado. Familia.